Muy buenas tardes, compañeros y compañeras del curso Historia de la Teología. Quisiera, en el menor tiempo posible, darles algunas indicaciones que les pueden ser útiles para la realización de la monografía. Este, en realidad el tema es simple si uno sabe cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Y aquí es donde caemos en las trampas del sentido de lo que es conocido y de lo que no lo es. Entonces, ustedes tienen unas herramientas que ya se les han dado por el tiempo que han estado en la escuela ecuménica. Sin embargo, esas herramientas ustedes no las han usado suficiente. De eso es de lo que se trata, de usar esas herramientas, algunas que ya tienen y otras que tienen que adquirir. El punto medular aquí es saber leer. Sí, todos sabemos leer, ¿verdad? Si podemos leer un nombre, un número, pues ya sabemos leer. Pero en la academia saber leer tiene otras implicaciones. Primero, saber leer significa que uno es capaz de comprender un párrafo, una frase, un texto completo. Eh, y eso se logra con la práctica. Sin práctica de este tipo de lectura no se puede leer. No académicamente, ¿verdad? Se pueden leer muchas cosas. Se puede leer el periódico, se puede leer anuncios, se pueden leer algunos libros y quizá se podrá leer, no sé si poesía o se podrá leer algo de poesía, etcétera. El problema es que académicamente este tipo de ejercicio de lectura no tiene mayores frutos. En este caso uno lee lo que ya sabe. Entonces, por ejemplo, si uno lee a Paulo Coelho, que fue muy famoso hace varias décadas, uno estará de acuerdo, porque de alguna manera lo que Pablo Coelho explica es algo que uno ya sabe. Toda la diferencia al leer un sermón de Thomas Münzer o de Martín Lutero, porque ustedes nunca han oído a Martín Lutero predicar, bueno, que tiene 500 años de muerto, ¿verdad? Pero además porque no es de uso común que alguien nos ayude a leer algo de este hombre. Y si Martín Lutero es un desconocido, peor Tomás Münzer, ¿verdad? Porque Tomás Münzer es una persona borrada de la historia. Entonces, leer académicamente es un ejercicio que requiere cuidado y requiere orden y requiere análisis y requiere sospecha. ¿Por qué está haciendo esta afirmación? Bueno, aquí un volado, ¿verdad? De primera instancia es que estas lecturas para esta monografía contienen dos sermones. Un sermón de Martín Lutero que se llama Exhortación a la Paz en relación con los 12 artículos de los campesinos de Suabia y el sermón de Thomas Münzer, que es un sermón presentado ante los príncipes. Eh, ya de por sí, la forma de escribir de Lutero y la de Münzer son totalmente diferentes. Veamos cómo Martín Lutero escribe. Dice, esta es la primera línea. Los campesinos que en Suabia acaban de reunirse en bandas compusieron 12 artículos en que hacen frente a la autoridad
a causa de las insoportables opresiones de las que se los hace objeto. Artículos que intentaron fundar con diversos textos de las Sagradas Escrituras y que dieron a publicidad en forma impresa. Lo que más me gustó de este manifiesto es que en el artículo 12 los campesinos se declaran dispuestos a recibir gustosa y voluntariamente mejor instrucción donde carecieran de ella y donde fuera necesario, y a admitir correcciones siempre que tal cosa se hiciera mediante textos bíblicos claros, manifiestos e irrefutables. Lo que no es más que justo. Para instruir y corregir la conciencia de un hombre no se ha de recurrir sino a la escritura divina, ni se ha de ir más allá de lo que ella dice. Este es el encuadre de Martín Lutero. Ahora, ¿ustedes saben a qué se refieren con este tema de los 12 artículos de Suabia? Bueno, ustedes pueden poner 12 artículos de Suabia en su buscador y usualmente van a encontrar de lo que se trata. Déjenme revisar de nuevo, perdonen. Un momentito. Entonces, ustedes ponen en el buscador 12 artículos de los campesinos de Suabia, ¿verdad? Y lo que va a aparecer es el texto de la guerra de los campesinos. Si ustedes le hacen clic, por ejemplo, ahí van a tener las causas, el contexto, la situación del campesinado, el clero, la reforma protestante, predecesores históricos, actores, la escalada en el 1524, la reunión de no sé qué, y después vienen los artículos. Pero este es un momentito para estar seguro. Vean lo que dice el capítulo 3, el artículo 3. Dice el tercer artículo: en tercer lugar, ha sido hasta ahora costumbre para algunos de tratarnos como si fuésemos de su propiedad privada, lo que es de lamentar considerando que Cristo nos ha liberado y redimido a todos por igual, al siervo y al Señor sin excepción, por medio del derramamiento de su preciosa sangre. Así, conforme a la Escritura, somos y queremos ser libres, ¿verdad? Entonces, miren, esto es simplemente tener la compu abierta para quien pueda hacerlo e ir buscando las piezas que le faltan. Esto no es para citarlo, pero efectivamente te da una luz que de otra manera no tenías a la mano. Entonces, tenemos, claro, cuando les decía Münzer, ¿cómo empieza Münzer? Dice: sermón pronunciado ante los príncipes, exégesis del segundo capítulo del profeta Daniel, predicaba en el castillo de Alstedt ante los diligentes llamados duques y gobernadores de Sajonia por Thomas Münzer, siervo de la palabra de Dios. Primero, este es el texto de Münzer, ¿verdad? Se relató y se tradujo el texto del capítulo antes mencionado de la profecía de Daniel según sus claras palabras, y luego se pronunció toda la prédica interpretando el texto de la siguiente manera: es preciso saber que el pobre, doliente y decadente cristianismo no podrá ser aconsejado ni ayudado a menos que los diligentes e incansables siervos de Dios manejen diariamente la Biblia en el canto, la lectura y la prédica. Pero de esa manera
la cabeza de los frailes deberá soportar continuamente grandes golpes o estos deberán abandonar su oficio. Pero ¿cómo proceder si no? Mientras la cristiandad sea tristemente devastada por lobos rapaces, como está escrito, y hay unas citas, y Pablo enseña que uno debe ejercitarse en cánticos de alabanza al Señor. Bueno, vamos a ver, así se contrastan los dos inicios, ¿verdad?, de los dos sermones. Vean ustedes qué curioso. Imagino que cada uno de ustedes, cuando vio que se trataba de un sermón sobre Daniel 2, fueron a sus Biblias y buscaron Daniel 2 y lo leyeron. Si no lo leyeron, no van a entender de qué se trata y cuál es la diferencia entre este texto de Münzer y el texto de Lutero. ¿Por qué? Porque la imagen que hay o a lo que se refiere el capítulo 2 tiene que ver con un sueño que tuvo el rey de Babilonia y que puso a todo el mundo de cabeza, a sus sabios, buscando de qué se trataba, ¿verdad? Pero hubo un truco. El rey de Babilonia decidió no decirle a nadie de qué se trataba el sueño, sino que puso como obligación que las personas que querían discutir o interpretar ese sueño lo tuvieran que saber sin él decirles. Y ahí es donde aparece Daniel. Daniel evita que Nabucodonosor mate a sus sabios, pero también salva su vida. Entonces, el ídolo o lo que Nabucodonosor vio es así. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron también desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Esta es la imagen terrorífica que Nabucodonosor vio. Y Münzer la toma de ejemplo por lo que él está diciendo en el justamente en la introducción. Es preciso que el pobre, doliente y decadente cristianismo no podrá ser aconsejado ni ayudado a menos que los diligentes e incansables siervos de Dios manejen diariamente la Biblia en el canto, la lectura y la prédica. Y la pregunta, ¿pero cómo proceder si no? Mientras la cristiandad sea tristemente devastada por lobos rapaces, como está escrito en Isaías 5 y el Salmo 80 sobre la viña del Señor. ¿Qué es lo que está presentando aquí este hombre ante los poderosos, igual que está Lutero? Pero Lutero, a diferencia, él no presenta el problema de la devastación del cristianismo o de la injusticia. Al contrario, él desde que inicia establece que a él le gusta mucho que en uno de sus artículos ellos acepten recibir enseñanza. Porque en ese momento, ¿quién era el maestro de maestros en la Biblia? Pues Lutero.
Él los está acercando hacia sí para que hagan lo que Él quiere. A diferencia de Münzer, que les está echando a los príncipes y a los obispos esta prédica. Ellos son el ídolo. Tienen la cabeza de oro, el torso de plata, el vientre de cobre, las piernas de hierro y los pies de barro y hierro. Y por eso una piedra es lanzada y todo eso se cae y el viento lo borra, se lo lleva. Entonces, hay aquí dos posiciones diferentes y cuando uno sigue revisando, vamos a ver este artículo 12 que menciona Lutero. Dice así: en 12º lugar, en nuestra conclusión y resolución final, que si uno o más artículos de los aquí expuestos no estuvieran de acuerdo con la palabra de Dios, como nosotros creemos que lo están, voluntariamente retiraremos tal artículo cuando se pruebe que realmente es contrario a la palabra de Dios mediante una clara explicación de la Escritura. O si artículos que ahora se nos concediesen se descubriera ulteriormente que son injustos, a partir de este momento se tendrán por letra muerta, por nulos y sin efectos. Asimismo, si se descubrieren nuevos agravios basados en la verdad y en la Escritura y relacionados con ofensas a Dios o a nuestro prójimo, hemos resuelto reservarnos el derecho de exponerlos y poner en práctica nosotros mismos todas las enseñanzas cristianas. Por todo ello rogaremos a Dios, porque Él y solo Él puede concedernos lo solicitado, que la paz de Cristo permanezca en todos vosotros. ¿Cómo lo lee Lutero? Lo que más me gustó en este manifiesto es que en el artículo 12 los campesinos se declaran dispuestos a recibir gustosa y voluntariamente mejor instrucción. Ellos no dicen, ellos están seguros de lo que descubrieron. Y lo que dicen es que si alguien puede demostrar que eso es injusto, lo que ellos están solicitando, pues que ellos están dispuestos a considerarlo. Pero ellos no están pidiendo formación en ese tema. Pero Lutero así lo dice, ¿verdad? Los campesinos se declaran dispuestos a recibir gustosa y voluntariamente mejor instrucción donde carecieran de ella y donde fuera necesario, y admitir correcciones siempre que tal cosa se hiciera mediante textos bíblicos claros, manifiestos y irrefutables. No, no es eso lo que dice. Vamos a ver. Dice que si uno o más artículos de los aquí expuestos no estuviesen de acuerdo con la palabra de Dios, como nosotros creemos que lo están, esto es una afirmación, aquí no hay duda alguna. Los campesinos no están diciendo que van a estar atentos para que alguien venga a enseñarles, les están diciendo que los retan y les dicen: si ustedes pueden probar que estos 12 artículos no cumplen con los principios de la palabra de Dios, pues nosotros estamos dispuestos a considerarlo. Pero no están diciendo que están abiertos a la enseñanza de otra persona per se. Entonces Lutero aquí está escribiendo ya desde el principio con una agenda ideológica, también como lo hace Münzer, solo que Münzer está luchando para que no destruyan a los campesinos. Münzer lo que hace es un collage de citas, ¿verdad? Son montones de citas y es cansado leer. Pero el espíritu de Münzer es lo que está aquí vivo. Quiere proteger a su iglesia, que son los campesinos, que están recibiendo todo el horror que cobra vidas humanas por la codicia de estos tipos. Y les dicen un punto, esta es la página 111. Por eso, amadísimos y estimados príncipes,
Recibid vuestro juicio directamente de la boca de Dios y no os dejéis desorientar por vuestros hipócritas clérigos, ni seáis detenidos por una falsa consideración e indulgencia, porque la piedra arrancada, no con mano, ahí cita a Daniel, de la montaña ha crecido. Los pobres laicos y campesinos la ven con mucha mayor claridad que ustedes. Sí, alabado sea el Señor, se ha vuelto tan grande que si otros señores o vecinos quisieran perseguiros por causa del Evangelio, serían combatidos por su propio pueblo. Lo sé con certidumbre. Sí, la piedra es grande. El mundo estúpido se ha asustado ante él. Perdón. Ella lo ha atacado cuando aún era pequeña. ¿Qué haremos ahora que se ha vuelto tan grande y poderosa y que ha golpeado con fuerza incontenible contra la estatua y la ha desmenuzado hasta las viejas vasijas? Por eso, estimados príncipes de Sajonia, afirmaos con decisión sobre la piedra angular, como lo hizo Pedro, y busquen la verdadera firmeza proporcionada por la voluntad divina. Ella os mantendrá sobre la piedra. Salmo 42. Vuestros caminos serán los acertados. Bastará con que busquéis directamente la justicia de Dios y con que hagáis decididamente vuestra causa del Evangelio, porque Dios está tan cerca de nosotros que no lo creerías. ¿Por qué habrías de horrorizaros, al espectro del hombre? Y ahí continúa, exhortándolos para que se vuelvan al Evangelio. ¿Verdad? Esa es la belleza de Münzer, es una ternura, pero es una pasión, es fuego lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que hace Lutero? Lutero hace exactamente lo opuesto. Permítanme buscar un momentito. Lutero empieza a decir esto. Y bien, sobre la base de lo dicho, es fácil contestar a vuestros artículos, pues aunque todos ellos fuesen justos y equitativos, según la ley natural, habéis sin embargo olvidado la ley cristiana. Vean la lógica de Lutero. De modo que estos artículos no los habéis impuesto y ejecutado con paciencia y oración a Dios como corresponde a cristianos, sino que en vuestra propia impaciencia y temeridad os habéis propuesto obligar a la autoridad mediante la fuerza a que se os hicieran concesiones, y esto atenta incluso contra las leyes del país y la equidad natural. Y aquel que compuso vuestros artículos no es un hombre piadoso y sincero, ahí le está tirando a Münzer, pues anotó al margen muchos capítulos de las Escrituras en que presuntamente se basan dichos artículos, pero se queda con las gachas en la boca y omite los versículos a fin de dar buena apariencia a su maldad y a vuestro intento, con el objetivo de engañaros y agitar los ánimos y poneros en peligro. Pues si uno lee enteramente los capítulos allí indicados, ve que no dicen mucho con respecto a vuestro intento, sino justo lo contrario, a saber, que se debe vivir y proceder como cristiano. El autor aquel muy probablemente es un profeta faccioso o falso, que por medio de vosotros busca infiltrar en el Evangelio sus arbitrariedades personales. Dios sí lo impida y os guarde de él. Y luego Lutero empieza a analizar artículo por artículo. Es difícil leer esto. Para mí fue, cuando lo leí por primera vez, fue algo
muy fuerte. Con esto termina. Si rechazan este consejo, toda esa reflexión que está dando, sobre todo de cómo deben cuidar a la autoridad, porque está instituida por Dios. Dice, si rechazan este consejo, Dios no lo permita. No veo de manera de impedir el choque. Yo empero soy inocente del daño que sufran en cuerpo, alma y bienes. Ustedes mismos cargaréis con ello. Yo os dije que la causa tanto del uno como del otro es injusta y que estáis luchando por algo injusto. Ustedes, los señores, no pelean contra cristianos. Y aquí oigan bien el razonamiento. Ustedes, los señores, no pelean contra cristianos. Por los que en verdad son cristianos, no les hacen nada a los grandes, a los señores, sino que lo sufren todo. Vean, compañeros y compañeras, la lógica que está implícita aquí, ¿verdad? El cristiano no ataca, recibe con paciencia el dolor, sino que pelean contra salteadores manifiestos y profanadores del nombre cristiano. Así les llama el Lutero a estos campesinos que presentaron los 12 artículos. Los que de entre ellos mueran ya están condenados eternamente, y ustedes, campesinos, tampoco pelean contra cristianos, sino contra tiranos y perseguidores de Dios y los hombres, y contra asesinos de los santos de Cristo. Esto es para movilizar también a los campesinos y gente que está en las ciudades, en los burgos, que así se llaman, para que salgan a pelear contra estos mismos campesinos que están luchando por cuestiones tan básicas como poder cazar en invierno en los terrenos del rey, o poder coger la madera que ha caído de los árboles en los terrenos del rey. Esto es parte de lo que se está discutiendo, el derecho a comer y a calentarse en invierno. Y él dice así a los campesinos que le están oyendo: y ustedes, campesinos, tampoco pelean contra cristianos, porque él lo que está diciendo es que esos que están ahí son tiranos y perseguidores de Dios y los hombres, y son asesinos de los santos de Cristo. Los que de entre ellos mueran también están condenados eternamente. Ahí tenés los dos, vuestro juicio, vuestro ineludible juicio de parte de Dios. Esto lo sé con toda seguridad. Hagan ahora lo que les parezca, si no quieren seguir mi consejo para conservar su cuerpo y alma. Yo y los míos, empero, rogaremos a Dios para que los lleve a ambos a un acuerdo y unión, o que en su bondad impida que se concreten vuestras intenciones. Pero confieso que las terríficas señales y prodigios ocurridos en un tiempo a esta parte me tienen sumamente preocupado. Me temo que la ira de Dios se haya encendido con demasiada violencia, como él mismo dice en el libro del profeta Jeremías. Aunque Daniel, Noé y Job se pusieron delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Quisiera Dios que teman su ira y se enmienden, para que así la calamidad fuese demorada aún por algún tiempo. Y bien, a todos ustedes, así que lo atestigo a mi conciencia, los he aconsejado cristiana y fraternalmente con toda fidelidad. Quisiera Dios que sea para bien. Bueno, este es el choque que hay entre estos dos grupos. Thomas Müntzer, que es vocero de los campesinos, y Lutero, que termina como vocero de los príncipes. Lo que Lutero quiere es que no haya ¿cómo les explico? No haya que se mantenga estable el poder, ¿cómo se llama? Contra la autoridad, que la autoridad persevere
hay otro elemento que dice: los campesinos incurrieron en la carga de 3 terribles pecados contra Dios y contra los hombres, por lo que son merecedores de la muerte de cuerpo y alma. Ellos juraron ser verdaderos fieles, sumisos y obedientes a sus gobernantes, y ahora deliberada y violentamente violan ese juramento. Ellos están comenzando una rebelión y están violentamente robando y saqueando monasterios y castillos que no son de ellos. Ellos doblemente son merecedores de la muerte de cuerpo y alma, como salteadores y asesinos. Ellos disfrazan esos terribles y horribles pecados contra el Evangelio. Así se convirtieron en los peores blasfemadores de Dios y difamadores de su santo nombre. Bueno, esa es la posición de Lutero. La posición que tienen los campesinos es: déjenos por favor comer, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está el punto central. Lo que se quiere no es votar a los grandes. Lo que se quiere es que los grandes les ayuden a superar la situación de hambre y de pobreza en la que estaban viviendo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en este tema, buscan los 12 artículos para que los lean, y Daniel 2, todo el capítulo, y leen eso, van a tener mejor trasfondo para entender los 2 textos que están aquí referidos, ¿verdad? Entonces, ya una vez con esos textos en contexto, es decir, puestos en las discusiones del momento, que son los 12 artículos de los campesinos de Suabia, ¿verdad? Uno puede contrastar la posición de Martín Lutero y la posición de Thomas Müntzer. Este contraste es el que nos va a permitir ver que al final de cuentas Lutero se decanta por la estabilidad del gobierno y la autoridad, y Müntzer se decanta por los campesinos y su derecho a vivir, y porque ve que el entorno religioso está podrido. Y para eso, para poder entender eso, es que tienen las otras lecturas, ¿verdad? En las lecturas de Historia de la Reforma, de la Peste Negra y la Nueva Historia de la Iglesia, así como el libro de Hans Küng, que es Grandes Pensadores Cristianos. Pueden leer este texto primero para entender un poco lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero al leer las 2 cosas, la primera pregunta que se hace es: ¿qué significa gracia para Lutero? Hans Küng pone eso como un elemento muy importante de la tradición luterana, y lo es. Pero ¿y lo demás? ¿Qué pasó con lo demás? ¿Verdad? Entonces, bueno, ese es como el acercamiento que yo les propongo. Lean por favor en general a Hans Küng primero. Lean por favor los sermones de Lutero y Müntzer, y lean aparte, busquen en Wikipedia, no importa, los 12 artículos de los, ¿cómo se llaman? Perdonen, se llaman así, los 12 artículos de los campesinos de Suabia, con S y B grande, Suabia. Léanlos. En realidad no son más de una página. Y luego busquen Daniel 2 en la Biblia y lo leen para que entiendan qué es el pleito que hay aquí en el fondo. Ya con esos elementos y con eso organizado, las otras lecturas les van a ayudar a entender las fuerzas sociales que están lidiando ahí. Y eso sí es muy importante, ¿verdad? Que ustedes se den cuenta de que la teología no surge de la mente, surge de las relaciones sociales. Y que cuando decimos Dios,
No hay, aunque todos digamos que creemos en un solo Dios verdadero, mentira, todos creemos en dioses diferentes. Y lo que buscamos como personas creyentes es encontrar un consenso a través de la experiencia de la gracia. Pero como la gracia se ha convertido prácticamente o en un sacramento o en un contrato, como los neopentecostales insisten, pues la gracia ya no tiene realmente ninguna incidencia en uno, ¿verdad? Entonces ahí está el punto medular. Eh, Ya después veremos en la siguiente etapa del curso cómo esto se relaciona con la teología de la liberación y por qué Thomas Müntzer en realidad es uno de los que inspira esta teología. Bueno, yo les agradezco mucho, no quería hacer algo muy largo, entonces lo dejo aquí y se lo subo en un ratito. Muchas gracias y buenas noches.